Bueno, buenas tardes. Yo haré algunos apuntes a lo que ya ha explicado Nayar en un panorama bastante amplio y detallado de lo que está sucediendo con esa perspectiva histórica, además, que sitúa perfectamente los acontecimientos coyunturales en una línea, ¿no? En una línea histórica sin la cual, por supuesto, no se pueden entender. Yo creo que tampoco se puede dejar de entender lo que está pasando en ese Gran Caribe con sus irradiaciones a otros territorios, sean marítimos o terrestres, ojalá no, sin ver qué está pasando dentro de Estados Unidos. Un Estados Unidos que se encuentra desde hace ya décadas en un declive hegemónico relativo por la pujanza, reemergencia de una superpotencia como es China, que le está disputando pues, la hegemonía en muchos ámbitos, desde el ámbito incluso militar, ¿no? Pudiéramos decir, aunque no lo utilice, aunque esté ahí latente, desde el ámbito, ni se diga tecnológico, como estamos viendo, ¿no? Este último acuerdo que han anunciado Donald Trump y Xi Jinping sobre las tierras raras, que es uno de los elementos centrales en la disputa geopolítica, como sabéis, ¿no? Los minerales críticos dentro de los cuales las tierras raras que China controla en más del 80%, pues es central, ¿no? para la persistencia de esa hegemonía en el sistema internacional, para el mantenimiento del capitalismo tal y como lo conocemos, para incluso la transición energética. Y ese acuerdo sobre tierras raras, de aranceles y más, habla, ¿no? de una debilidad de Estados Unidos ante China, claramente, que ha tenido que recular, y de un declive hegemónico del cual Donald Trump no es una excepción, es un síntoma. ¿Sí? Porque vemos muchas veces, sobre todo en los medios de comunicación, ciertos analistas, incluso en la academia, cómo se atribuye todo lo que está pasando a, bueno, es que llegó este señor que está loco, ¿no? Y está pues prendiendo el fuego al mundo. No, eso es no entender precisamente cómo funciona un Estado imperial. No estamos hablando de decisiones solamente gubernamentales, que obviamente, claro que hay cuestiones tácticas, ¿no? De cómo abordar ese declive hegemónico, si apostar más por el multilateralismo desde una lógica instrumental, como hizo Joe Biden, o no, o ir más por la vía unilateral, que ha sido bastante característica de la política exterior estadounidense, pero en todo caso, insisto, ¿no? Más allá de la alternancia de administraciones, hay cosas que se mantienen, como se mantienen los intereses estratégicos de un hegemón del sistema internacional que no quiere dejar de serlo y que en un contexto de transición geopolítica hacia lo que apunta como un nuevo orden multipolar que está en construcción, que está en debate también, hasta qué punto eso supone un nuevo reparto de poder o va a suponer un nuevo reparto de poder que signifique también un nuevo mundo, un nuevo orden, si pensamos, ¿no? En tiempos de la bipolaridad de la Guerra Fría había dos modelos antagónicos, los modelos económicos, políticos, éticos, sociales, ¿no? Socialismo versus capitalismo. Sería debatible, ¿no? Hasta qué punto China representa un modelo antagónico al estadounidense o una superación del capitalismo. No vamos a entrar en ello, pero bueno, es un debate abierto en el ámbito de las relaciones internacionales y es también, con independencia de que China represente una superación del capitalismo o no, esto es irrelevante para que sí suponen un poder contrahegemónico, aunque sea en el ámbito regional, como es el caso de Venezuela. Y me voy a referir a ello porque creo que aquí está, bueno, el meollo de todo. Ya Nayar ha hablado de ello, pero me vais a permitir que me enfoque un poquito más en algo que él mencionaba al final. ¿Por qué molesta a Venezuela? Obviamente porque es un proyecto de intento de construcción de una sociedad alternativa, con todas sus contradicciones, con todas sus limitaciones. No hay socialismo en Venezuela a día de hoy, por mucho que se repita, ¿no? Yo creo que el socialismo en Venezuela solo existe en la mente de quienes piensan que aquí gobierna pues el castrocomunismo bolivariano de Pedro Sánchez, ¿no? Que suelen tener el mismo tipo de argumentos, pero ha habido intentos, ¿no? Y hay un propósito, y un horizonte, y un experimento de Estado comunal y sobre todo, unas alianzas internacionales
que, aparte del mal ejemplo que supone salirse, ¿no?, del redil de lo que Estados Unidos determina que los países de América Latina y el Caribe tienen que hacer, pues contribuyeron y siguen contribuyendo con una política exterior muy referente que lideró Nicolás Maduro, de hecho, en la Cancillería, ¿no?, entre otros, con la dirección y la visión geopolítica de Hugo Chávez, pues se construyó ese, pudiéramos decir, bloque de poder contrahegemónico geopolítico que cristalizó en mecanismos como el ALBA-TCP, que ha comentado Nayar, del año 2004, que inició con Cuba-Venezuela, que luego se fue ampliando. En estos días se anunció por parte del ALBA-TCP que se iba a expulsar a Bolivia, ¿no?, al próximo gobierno de Bolivia, porque consideran que no embona o no encaja con sus principios. El ALBA-TCP es el único organismo de concertación o integración subregional o regional que se autodenomina socialista. Esto es importante, que por ejemplo tiene a Palestina como observador. La UNASUR, que él también se ha referido, ¿no?, ese mecanismo suramericano que tenía pues elementos tan importantes como un consejo de defensa sudamericano, una moneda de intercambio, y que por supuesto fue fulminado en cuanto llegó Lenín Moreno al gobierno. Incluso yo creo que ha llegado a desmantelar literalmente las oficinas en Quito. Y luego está la CELAC, que se lanza en Caracas en el año 2011 y que es el mecanismo que, digamos, sustituye a la OEA sin la tutela de Estados Unidos, un mecanismo que bebe directamente esos principios bolivarianos y martianos de defensa, ¿no?, de lo latinoamericano caribeño, y que, bueno, ahora no está en activo como hace unos años, pero está ahí, se intenta medio congelar. ¿Por qué? Porque tiene elementos también tan peligrosos desde la perspectiva estadounidense como pues, un mecanismo de diálogo bilateral con China. ¿Y cuál es el problema? Entre otros, como digo, pues esa intromisión que Estados Unidos entiende en lo que considera pues, ese hemisferio occidental, que es su lugar natural, entre comillas, de expansión geoeconómica y geopolítica, la reserva estratégica, como se llamaba, como la denominó el Che Guevara, que además es una zona donde están todos esos recursos, no solo en Venezuela que comentaba Nayar, pero también recursos fundamentales como el agua, ¿no?, como el litio, que son básicos para la transición energética, geopolítica y para la propia vida en la tierra, la biodiversidad, ¿no?, del Amazonas, podríamos seguir sumando, y que bajo esa concepción de la doctrina Monroe, pues Estados Unidos no puede permitir, como establecen sus diferentes estrategias de seguridad. Ahora creo que está por salir la nueva estrategia de seguridad, yo no he visto que haya salido, la anunciaron hace unas semanas que la iban a sacar, esta de la segunda administración Donald Trump, pero viendo las anteriores hay líneas de continuidad, esa conceptualización de China y Rusia como esos enemigos a los cuales estos gobiernos, pues que son los que, según ellos, maltratan a sus pueblos, porque lo argumentan así, singularmente Venezuela y Cuba, pues les están abriendo la puerta, obviando que, por ejemplo, China es segundo socio comercial en muchos países, también algunos gobernados por la derecha, y este es el problema, ¿no?, que le está ganando terreno. Luego está, por otro lado, ahora en este contexto, la preocupación por qué va a hacer Rusia. La Federación de Rusia hoy ha puesto un tuit a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que apoyan el liderazgo de Venezuela, leo, defendiendo su soberanía nacional, teniendo en cuenta las dinámicas del sistema internacional y regional, y estamos listos para responder apropiadamente a los requerimientos de nuestros socios a la luz de las amenazas emergentes, ¿no? Es como un mensaje que, bueno, se suma a lo que ya en el Consejo de Seguridad del 16 de octubre, creo que fue, si no recuerdo mal el día, que se hizo ex profeso para tratar este tema de los ataques de Estados Unidos en el Caribe. En aquel momento creo que era todavía solo en el Caribe, y que tanto los representantes chinos como rusos dejaron claro que apoyaban la soberanía de Venezuela.
Entonces, estos aliados geopolíticos que es bueno recordar para las personas que tratan de presentar que Venezuela es un país aislado diplomáticamente, además, no, Venezuela está aliado con la superpotencia emergente, ¿no? Que tiene un peso demográfico mundial impresionante, y hay mundo más allá de Europa, de Occidente, y existe un sur global, ¿no? Complejo, contradictorio, con diferentes intereses, también aliado con Estados Unidos, o sea, se puede estar en los BRICS y ser aliado a Estados Unidos, o sea, no es todo blanco-negro, pero bueno, ahí está. Y ahora lo que estamos presenciando es lo que precisamente Samuel Moncada, el representante de Venezuela en Naciones Unidas, pues denunciaba el 16 de octubre. No sé si la comparecencia fue la misma de ese día u otra, porque creo que hubo un par en poco tiempo. Él decía que estamos ante, por un lado, una operación de propaganda, es decir, cuando Donald Trump sale y anuncia que autoriza operaciones encubiertas de la CIA, todo el mundo más o menos familiarizado que siga la política sabe que la CIA opera en Venezuela, sabe que las operaciones encubiertas no se anuncian en prime time, ni se anuncian, o sea, para hacer la operación Gedeón, que fue el desembarco de una serie de mercenarios subcontratados, que esa es otra, ¿no? La privatización de la guerra de diferentes países para tratar de asesinar a Nicolás Maduro hace unos años. Para eso no se anunció previamente, ¿no? Fue un fracaso, se desmontó y demás. Pero bueno, es de ahí toda esta parte de propaganda que tiene, algo que por otra parte también es muy material, no es solo propagandístico. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales de seres humanos que existen, que en un primer momento hubo quien dudaba de si existían o no existían, insinuando que eso no era real. Bueno, hay algunos supervivientes, se han dado entrevistas a familiares, algunos de ellos, como tú has dicho, Nayar, pescadores del Caribe, y esto pone, bueno, luego iré a ello, ¿no? En una situación delicada algunos mandatarios que tienen nacionales ahí que tienen que reaccionar, ¿no? Ante un ataque de esta magnitud. Entonces, por una vez esa operación de propaganda psicológica que veremos hasta qué punto se concreta, ¿no? En lo que ha dicho Donald Trump que va a hacer, incluso una intervención terrestre, pero bueno, en la primera administración él también habló de que todas las cartas estaban sobre la mesa, no descartaba nada, esto siempre ha sido así. Por otro lado, una escalada militar innegable, me parece que ya vamos por 60 asesinados, porque bueno, pasan las horas y hay un ataque más. Y luego una avanzada, decía, clandestina de inteligencia con licencia para matar. O sea, bueno, cuando tú anuncias voy a hacer esto y parece que se normaliza, que puede salir un presidente de un gobierno, bueno, en Estados Unidos, no cualquier gobierno, a amenazar a otros, pues bueno, estamos en eso. En una, pudiéramos decir, farsa de la legalidad internacional, que esto tampoco es nuevo. ¿Cuándo Estados Unidos ha respetado la legalidad internacional? Pues, sinceramente, ha tratado de moldearla en función de sus intereses, y cuando eso no le sirve, pues, por supuesto, se la salta. Podemos pensar en la actitud de Estados Unidos en relación a la creación de la Corte Penal Internacional, que en un primer momento firma, pero ya dejando claro que no lo va a respetar porque ellos no reconocen que haya ningún estamento de otro país, ninguna jurisdicción que esté por encima de sus intereses, ¿no? Aunque sea de Naciones Unidas, de fuera de Naciones Unidas, y por tanto, pues que hoy haya salido la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, a decir que está Estados Unidos vulnerando el derecho internacional y los derechos humanos con estos asesinatos extrajudiciales, a Estados Unidos le entra por un lado y le sale por el otro, porque además lo que vemos es un nivel, no quiero ponerme en un análisis psicológico barato porque no es mi profesión, pero bueno, cuando se leen tweets como, no digo ya Donald Trump, este secretario de guerra, el jefe del Pentágono, celebrando, ¿no?, asesinatos de seres humanos e incluso otros congresistas, estamos en un punto donde ya excede, ¿no? Excede ciertas cosas que, bueno, ahí podríamos hacer un análisis colectivo de qué está pasando, pero bueno. En todo caso, es interesante ese tuit porque habla, que tú has puesto, porque habla de la cadena de mando. Dice, bajo órdenes de Donald Trump, sabemos que
como Estados Unidos no se salió, ¿no?, del Estatuto de Roma, no reconoce la Corte Penal Internacional, no puede ningún funcionario pues, ser llevado a ese tribunal internacional. Pero, bueno, hay juristas que apuntan que pudieran quizás en otros tribunales de terceros países pues pedirse responsabilidades por el asesinato de nacionales. Esto seguramente no tendría mucho recorrido porque sabemos que en el sistema internacional todo al final se acaba dirimiendo pues, a través del ejercicio de la fuerza, pero en todo caso es bueno visualizar y que la gente cada vez se dé más cuenta de que no solo Gaza, también es el Caribe, que también es el doble rasero, ¿no?, respecto a lo que se le exige a la Federación de Rusia en Ucrania y lo que no se exige a Netanyahu en Israel o lo que no se exige a Estados Unidos. El otro día había un economista venezolano, que no es precisamente una persona de perfil chavista, que decía, bueno, pues si hemos sancionado, si la Unión Europea, ¿no?, añado yo, ha sancionado a Rusia por invadir el territorio de Ucrania, si Estados Unidos entra a Venezuela, pues se le sancionará igual, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Es una pregunta retórica, por supuesto que sabemos la respuesta. Y es también interesante ver cómo Estados Unidos repite pues, cosas que pudiéramos decir, el eterno retorno de la historia que se repite, no, porque van variando, aunque los argumentos suenan muy gastados, ¿no? Este uso del terrorismo y el narco para justificar acciones de defensa de quién sabe qué, bueno, de su seguridad, que ellos, por supuesto, autodesignan como tiene que ser, pero se la imponen al resto, ¿no?, su concepción de seguridad y que es un ataque a su seguridad, que ya lo veíamos al inicio, incluso antes de asumir su mandato. Marco Rubio ya amenazaba y lanzaba la idea de que los cárteles de la droga podían ir a esa lista de designación de organizaciones terroristas, y eso abría la puerta, para quien quisiera entenderlo, a que gobiernos que no cooperen con Estados Unidos en la lucha contra la droga sean tildados de terroristas. Esto, además, en el contexto en que Joe Biden anuncia antes de irse que saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, cosa que Donald Trump, nada más llegar, vuelve a meter. Y, claro, y luego pues tenemos esta construcción de lo que mostraba Nayar, esta mujer Pam Bondi, que es capaz de decir que Maduro es el narcotraficante más grande del mundo. Claro, si tú que vienes de México y yo que he vivido más de 10 años en México, no hubiéramos visto lo que es la guerra contra el narco en México, lo que es el narco en México y tal, pues entran ganas de reír, ¿no? Pero no es de risa. O sea, pero bueno, hay gente que se lo cree. En todo caso, por ir concluyendo, porque no sé cuánto tiempo llevo ya y creo que llevo bastante. Estados Unidos se está comportando de manera unilateral, como es evidente, vulnerando, para empezar, el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no?, de no usar la fuerza en las relaciones internacionales. Además, no solo está vulnerando el derecho internacional, sino que también se está pasando por el forro, perdón por la expresión tan coloquial, su propia legislación. Y aquí viene algo interesante. En estas semanas, o ya más de un mes, cada vez hay más voces de congresistas en Estados Unidos que están denunciando que el señor Donald Trump no tiene ni siquiera poderes legales internos para desatar esto que parece una guerra no declarada. O sea, él tendría que plantear ante el Congreso, se tendría que hacer un debate y sería el Congreso el único facultado, según la Constitución estadounidense, para poder iniciar una guerra, suponiendo que los cárteles venezolanos, porque esta es otra, ahí el señor Marco Rubio, en febrero de 2025, incluye al Tren de Aragua dentro de esas, y a otros cárteles mexicanos, dentro de esas organizaciones terroristas y demás. Entonces, bajo ese subterfugio pretende justificar, ¿no?, y bajo la llegada de las drogas, justificar supuestamente con una legalidad, agarrándose, ¿no?, a otros momentos y otros órdenes que existen o que se han creado exprofeso en el contexto de la política estadounidense, para decir, no, nos están
invadiendo, nos están atacando, va contra nuestra seguridad y por tanto, y como además son terroristas, podemos, ¿no? Igual que hicimos después del 11 de septiembre y demás. Pero, bueno, como se encargan de recordar algunos congresistas, pues el tráfico ilegal de drogas no es un ataque armado y no es tampoco un inminente ataque armado que pueda servir para justificar, según la propia legislación estadounidense. En todo caso, solo tendría que determinar el Congreso después de un debate que no se ha dado. Además, esta coyuntura coincide, no casualmente, seguramente, con este premio Nobel de la Guerra que le han dado a María Corina Machado, que coincide también con, bueno, no sabemos si esto forma parte de la misma operación o no, pero uniendo puntos, pues huele muy mal. Acaba de entrar un compañero que viene de Venezuela, William Serafino, que sería bueno también que después pudiera decir algo desde el público y aportar más elementos. Acaba de prácticamente de aterrizar. En todo caso, es muy paradójico y quiero utilizar esto, María Corina Machado, para hacer una reflexión aquí, que estamos bombardeadas cada día, ¿no? con propaganda anti-Venezuela de todo tipo, ¿no? Ayer mismo en la comisión sobre el caso Koldo en el Senado se acabó preguntando a Pedro Sánchez si consideraba que Venezuela era una dictadura, si estaba con Maduro o no. O sea, es como, ¿quiere usted patatas fritas o no? Pero Venezuela, ¿qué le parece? Pero hay una dictadura en Venezuela, pero es que estamos en un punto ridículo, ¿no? De instrumentalizar, no ahora, esto de siempre, desde los inicios de la revolución, pero sabemos que se utiliza de manera bastante torticera, pero aún así va calando. Lo que pasa es que sus argumentaciones son muy endebles, porque si hubiera medios de comunicación que demostraran, por ejemplo, cómo es posible que se acuse a Maduro de vulnerar los derechos humanos por supuestamente asesinar personas, algunas de ellas que se cree que son del Tren de Aragua, siendo líder de la organización del Tren de Aragua, o sea, están matando a sus propios miembros, ¿no? Pero además le acusa de vulnerar derechos humanos gente que defiende que se asesine extrajudicialmente a compatriotas suyos venezolanos en el Caribe sin juicio previo, sin ningún tipo de prueba de que sean delincuentes, y aunque sean delincuentes, toda persona tiene derecho a un juicio, ya que se respeten sus derechos, igual que se le exige al gobierno venezolano que haga, ¿no? Con esos que dicen que tienen de presos políticos y tal. Aparte es gente que bueno, si añadimos el tema de Israel y Palestina, es que ya es todo de un nivel no de absurdo, sino de obscenidad, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no? Y encima, estos días, claro, conforme va subiendo el crescendo, es muy interesante ver a los youtubers, pseudoperiodistas, lo que sea, de oposición, que están relamiéndose con que ya, ¿no? Ya viene, ya, o sea, esto que también es el eterno retorno de ya va a caer, ya la revolución y tal, y hablando de la extracción de Maduro, que es el eufemismo para hablar del asesinato de un presidente elegido por su pueblo. Ahora no, porque ahora parece ser que se robó las elecciones, que bueno, esto también es otra cosa que hemos escuchado, pero bueno, todo sirve para justificar, sea porque se ha robado las elecciones, porque se vulneran los derechos humanos, etcétera, etcétera. Mientras, pues, otros países dirigidos por personas que se sabe que han mandado descuartizar a periodistas en embajadas, pues no hay ningún debate. A nadie le preguntan en el Senado a Pedro Sánchez si considera que se tiene que negociar con Arabia Saudí, ¿no? ¿Okay? Y mientras, toda esta hipocresía, pues se sigue haciendo negocio con Venezuela, porque Repsol no se va a ir de Venezuela, ¿no? Es decir, en fin. Así que con esto cierro. Podría hacer algunas reflexiones sobre también lo último que ha dicho Nayar de los países de América Latina, de los aliados locales y serviles que tiene Estados Unidos, de cómo Ecuador con Noboa pues, ha dejado un poco en la ambigüedad, pero más o menos se entiende que no tiene más interés en saber si el superviviente ecuatoriano de uno de los ataques es culpable o no, que no de pedirle explicaciones a Donald Trump de qué está haciendo, asesinando a connacionales. Lula sale por ahí, ¿no? Ahora a decir que quiere mediar después de haber impedido que Venezuela entrara a los BRICS. Curioso. Petro
se ha de reconocer, ¿no? Que es el presidente que está teniendo una postura más digna y de defensa de sus intereses, ¿no? Y esto no es menor porque Colombia ha sido tradicionalmente el proxy war, ¿no? El estado que se ha utilizado también para atacar a Venezuela en muchos términos también logísticos, y ahora eso se ha desmontado con Petro y veremos qué pasa en Colombia porque es fundamental. Y luego otra cosa que no ha mencionado Nayar y que me permite cerrar con ello, y estando aquí en Barcelona mucho más, lugar donde se despidió a las brigadas internacionales, entre otros sitios, el otro día el presidente Maduro hablaba de que había tenido ofertas de diferentes colectivos, movimientos de toda América Latina y no sé si también de otras partes del mundo, que estarían dispuestos a ir a Venezuela a luchar ante un eventual escenario de una intervención armada terrestre. Yo quiero pensar que eso no va a pasar porque creo que Donald Trump, igual que en otras cosas, ¿no? Le gusta mucho provocar, amagar, chantajear, es como una estrategia para negociar. Y quiero pensar que eso va a quedar ahí, o como decía el otro día este tipo, Elliot Abrams, que fue el encargado del tema de venezolano en la primera administración de Donald Trump, en una entrevista él decía que le parecía todo más una operación de guerra psicológica que en realidad que Donald Trump quisiera entrar. ¿Por qué? Porque saben eso, saben que ahí está la milicia, ahí está todo el impacto que eso pudiera tener regionalmente, porque al fin y al cabo Venezuela, igual que Cuba, y ahora ya le doy la palabra al compañero, son símbolos de resistencia, de defensa de la soberanía, con todos sus problemas, contradicciones y asegúnes que se le puede poner desde la izquierda de otros lados, ¿no? Que siempre exigimos que las cosas sean como nosotros queremos, pero con independencia de lo que opine el mundo, hay ese reconocimiento, y sobre todo en el continente, de saber que si cae Venezuela y cae Cuba, caen las posibilidades de que cualquier otro país de América Latina y del Caribe pueda soberanamente elegir su destino político y económico y social. Y por eso yo creo que sería un muy mal cálculo, aunque de la derecha y ultraderecha mundial y el señor Marco Rubio y otros no espero buenos cálculos, pero porque tienen un nivel, ¿no? Digamos, de obsesión ideológica, ¿no? de tema personal con Cuba y Venezuela. Pero bueno, veremos cómo queda eso. En todo caso, me parece que ese es un escenario que pudiera llevar a un error que no sería nuevo en la historia de Estados Unidos. Ha cometido muchos errores bélicos, y algunos recientes, otros más antiguos, que seguramente tendría un impacto no solo regional. Yo creo que estaríamos ante un impacto global, porque ahí habría que ver, ¿no? Si se hiciera una guerra abierta en América Latina y el Caribe, que es una zona del mundo que efectivamente es una zona de paz y que no ha tenido guerras abiertas, yo creo, prácticamente desde la colonia. Bueno, aparte de estas guerras no guerras contra la población, ¿no? Contra insurgencia, todo eso, o sea, eso por supuesto, pero guerras entre países o todo esto, sería algo que además podría tener unos efectos globales y en esa lógica de transformaciones geopolíticas que quizás perjudicaría más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos considera. Y aquí lo dejo. Gracias.